domingos anteriores habíamos escuchado que los discípulos estaban encerrados por miedo a Jesús, por miedo a los judíos, y que Jesús llegaba a ese lugar donde estaban encerrados y se les aparecía. Recuerden ustedes el domingo pasado lo que decía Jesús: la paz esté con ustedes, y después le muestra los signos de sus manos y de su costado. Bien, pues ahora vemos a los discípulos en una actitud muy distinta. Vemos a Pedro hablar precisamente frente a aquellos que temían, lo que son los judíos, el Santo Sanedrín, eran quienes habían mandado matar a Jesús, o dicho de otra manera, quienes pudieran matar a Pedro. Y frente a ellos, ante la insistencia que tienen estos sacerdotes, fariseos y saduceos, judíos, de que ya no predicaran, él les dice: primero tengo que obedecer a Dios que a los hombres. Y después les empieza a predicar a ellos. Aquel que ustedes mataron, Dios los resucitó. Y entonces se les pone al tú a tú, por decirlo de una manera. Y la pregunta que me llama a mí a la atención después de esto es: ¿qué le pasó a Pedro y a los discípulos? Que no solamente no tienen miedo, sino que además salen y dan testimonio en frente de aquellos que antes temían. Y después de recibir los azotes, en lugar de salir tristes, salen felices. ¿Qué les pasó a estos hombres? Uno pudiera pensar: se volvieron locos. Y bueno, en parte podríamos decir. Pero lo que los volvió locos, lo que los cambió tanto, porque recuerden quién era Pedro. Pedro era un pescador sin instrucción, era un hombre sencillo, y la mayoría de quienes lo rodeaban también. Y ahora van a enseñarle a aquellos letrados que decían saber dónde estaban ellos. Este Pedro y sus apóstoles han sufrido una transformación. Y la transformación la encontramos en el Evangelio. La transformación es ese encuentro con el resucitado. Ellos se encontraron con Jesús, al que ellos mismos seguían. Ahora se dan cuenta que está vivo, y que no solamente está vivo, que está con ellos, no los deja solos, que los acompaña y se les aparece de vez en cuando, y no muy claramente, porque si ustedes se fijan en el Evangelio, después de que Jesús les prepara el pan y el pescado, y bueno, hay todos muchos signos de la iglesia aquí, todavía se preguntaban: ¿será o no será? Porque no crean ustedes que así el mismo Jesús, era un Jesús resucitado, una experiencia distinta. Pero ellos estaban ciertos de que Jesús estaba vivo. Y quisiera resaltar esto porque muchos de nosotros pudiéramos confundirnos y pensar que lo que nosotros seguimos al ser católicos es un conjunto de reglas morales, de ritos litúrgicos y de tradiciones. Y de hecho, muchas veces nos preguntan: ¿por qué eres católico? ¿Y por qué contestamos? Por tradición. Porque hay que seguir. O sea, porque las costumbres que seguían mis padres y mis abuelos, ahora yo las sigo. Y entonces, estos católicos lo que siguen son tradiciones. Y lo que Jesús hoy nos anuncia es: yo no quiero que sigas tradiciones. Yo quiero que me voltees a ver a mí y te preguntes. A mí, cuando dice a mí, es una persona, no son un conjunto de reglas, es una persona que está viva, con la cual tú te puedes encontrar, y te pregunta, y así como le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? La pregunta es directa y muy personal. La pregunta no es: ¿amas a Dios? No. Jesús le dice: ¿me amas a mí? Y entonces Jesús transforma este seguimiento del cristiano en una relación personal, una relación de amor, desde la cual va a fundamentar todo lo demás.
todo el Evangelio es muy interesante porque es un Evangelio escrito por San Juan para resaltar la figura de Pedro. Si ustedes se fijan en todo el Evangelio, Pedro es el protagonista. Él es el que invita a pescar al principio, dice, voy a ir a pescar, y los demás le dicen que acompañamos. Él es el que corre a ver a Jesús. Él es el que después, bueno, esto yo me imagino que es imposible, dice que él se fue hasta la orilla, arrastró en la red, imagínense la red repleta de pescados, imposible que un solo hombre lo pueda hacer, tomó los pescados y los llevó a Jesús, y después a él es a quien le toca este examen. Y yo le llamaría a esto el examen para ser discípulo de Jesús. Muchas cosas le pudo preguntar Jesús a Pedro en este día, y les pongo algunos ejemplos. Le pudo haber dicho, Pedro, ¿te acuerdas de las bienaventuranzas? A ver, dímelas de memoria y en orden, por favor. ¿Te acuerdas de los mandamientos? A ver, repítelos. ¿Te acuerdas del Padre Nuestro? Que les enseñé cuando les dije cuando me preguntaron que los enseñaron. A ver, dímelo. No. Antes no le preguntó por el Ave María, ¿no? Porque no existía. No preguntó ni oraciones, no le dijo tampoco, a ver, enséñame cómo vas a celebrar la misa. No, tampoco le preguntó de ritos, ¿no? Ni cómo te vas a vestir. Una sola pregunta se la hizo, se la repitió 3 veces. ¿Me amas? Y es más fuerte todavía para Pedro. ¿Me amas más que estos? Es una pregunta que simbra a la persona, porque no se trata de la inteligencia, se trata de la existencia del corazón, que implica toda la persona. Y entonces, al Jesús poner a prueba a Pedro, lo que está haciendo es, yo quiero que si tú me vas a seguir, sepas a quién estás siguiendo y ames a esa persona que sigues. Y entonces Pedro responde la primera vez, sí, Señor, te amo. Y la segunda vez, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y la tercera vez que le pregunta a Jesús, Pedro ya se desarma, porque yo creo que había pensado, pues yo creo que me conoce algo, ¿verdad? Pues tú no sabes todo, ¿verdad? Pero si tú sabes más que yo, pues dime qué es lo que no me acuerdo. Pero dice, tú sabes que te quiero. Lo reafirma 3 veces en el amor. Hay quien dice que es para dar las 3 heridas de la negación. Pues vayan ustedes a saber la intención. Pero queda claro que lo que Jesús quiere es a la persona, no a la inteligencia, a toda la persona. Y lo quiere en esta relación de amor. Y ahora sí, confirmado en el amor, lo va a poner como cabeza de todo el mundo. Pensemos ahora en esta experiencia para cada uno de nosotros. Es una experiencia que no la podemos nada más decir, bueno, eso se lo digo al Papa y se acabó. Es una experiencia para cada uno de nosotros, donde Jesús también nos pasa examen, por decirlo de una manera. Yo muchas veces me acerco con personas a platicar y me dicen, padre, es que yo sé tan poco de la religión. No hay que saber mucho. Hay que saber si quieres amar a Jesús. No se trata de doctrinas, se trata de creer que yo estoy amando a una persona. Hay otras religiones que nos invitan a vivir cosas muy similares al cristianismo, pero ninguna nos invita a amar a una persona. Y esta persona es Jesús, el que nos pregunta a cada uno de nosotros, y nos pregunta todos los días, bueno, ¿me amas? ¿Realmente me quieres? Porque si me quisieras, entonces te pediría que actuaras en consecuencia. Y entonces lo que seríamos los cristianos, por alguna definición de los cristianos, serían un grupo de enamorados.